Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por estar aquí esta mañana. Vamos a iniciar la lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Hoy una palabra bien especial nos convoca, y es la misma voz de Jesús llamando a sus discípulos. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decían: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en un lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharse sacúdense el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, estamos nosotros ante otro paso del gran proceso de la fundación de la Iglesia. Hace algunos días veíamos cómo Jesús presumía de una familia, una nueva familia. Estos 12 de los que hoy se está hablando son un grupo particular dentro de esa gran familia de los que seguían a Jesús. Seguramente ya han notado que en la iglesia hablamos de discípulos, de apóstoles. Miren, se me apagó la luz. Es que está nueva y parece que su mecha no es muy buena. Bueno, les decía yo que en la iglesia hablamos de discípulos, de apóstoles y de los 12. En la Sagrada Escritura distingue muy bien a estos 12 de los discípulos. Los discípulos saben que era un grupo que parecía una multitud, o sea, más de 100 personas. Pero esta vez la palabra nos habla de 12. Estos 12 que en otro momento y en otras citas nos dice exactamente quiénes son por sus nombres, entre los que resaltan Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, los Boanerges, los hijos del trueno. Bueno, este pequeño grupo de 12, que eran los que más se juntaban con Jesús, era a los que eventualmente también les explicaba las parábolas aparte. Con ellos hacía la logística de los encuentros que tenía con la gente, y a ellos les enseñaba con mayor detenimiento, de tal forma que estamos ante una comunidad del equipo fundante de lo que hoy día conoceríamos como la jerarquía de la iglesia. Por supuesto que en ese momento no tenían esa concepción, porque si algo Jesús no quería era que ese grupo fuera similar al de la institución religiosa de su época. Más bien era un grupo bien carismático, era un grupo que cuidaba mucho su alegría, cuidaba mucho su testimonio. Y es por eso que vemos en la palabra de hoy que Jesús le pide todo lo que no debe llevar. Eventualmente, cuando nos envían a una misión, nos dicen: mira, deben traer uniforme, deben traer esto, tráiganse un par de zapatos, todo lo que puedan necesitar. Y Jesús precisamente les pide: no traigan lo que puedan necesitar. Es una prueba de providencia. Jesús, al que llama, lo capacita.
pero también lo dota de lo que necesita para su misión. Y no lo hace de modo fácil. Nosotros vivimos pendiente de que no nos falte nada, y siempre le pedimos a Dios que no nos falte nada. Pero Jesús a los que llama les pide que dejen todo, que les falte todo y que dependan. Qué curioso Jesús, que llama a 12 personas muy trabajadoras, porque si algo tienen en común este equipo tan trabajador es que son pescadores, otros son muy trabajadores, son pescadores y algunos agricultor, otros un recaudador de impuestos. Las características de este grupo es que es un grupo bastante heterogéneo. Podemos describir entre ellos algunas homogeneidades, o sea, algunas cosas en común. Por ejemplo, es un grupo de Galileos. Estos 12 son hombres, son 12 hombres, son 12 varones. Por otro lado, es un círculo estable. O sea, esos 12 son esos 12 y no hubo más. De los 12, de este pequeño grupo de 12, no fue un grupo que se iba cambiando. Como el cambio, los ciento y tantos, sí. O sea, los discípulos, que son los ciento y tantos, de ese grupo grande se toma estos 12. Estos 12 pertenecen al grupo grande, pero el grupo grande no pertenece a este. Es decir, no todos entran a estas reuniones, no todos tienen como las tareas que tienen estos 12. De estos 12 incluso se distinguen algunos que lo acompañaban a muchas partes y que estuvieron presentes en momentos bien fundamentales. Para esto, Jesús los tenía que pulir. Y parte de pulirlos era vaciarlos del hombre viejo. El hombre viejo, que es la ropa, las sandalias, el dinero. Jesús no quería que trajeran nada de su vida pasada. Todo eso que les pide dejar no representa tanto la precariedad, representa la vida pasada, el dinero que habían ganado con su trabajo. Dejen el dinero, no traigan nada. La ropa que usaban, no traigan nada de eso. Y lo más importante, la familia. Es bien importante esto de la familia, porque nosotros como iglesia somos los más grandes promotores de la familia. Pero Jesús les pide a sus 12, solo a los 12, no a la gente, a todo el mundo le pide: ve con tu familia, como al endemoniado, a todos les dice: vayan con su familia. Pero él necesitaba a estos 12 que con mucha pasión le entregaran lo que más amaba, así como hizo Abraham, de entregar a su hijo para que el Señor se lo devolviera. Lo mismo hace Jesús. Les pide a estos 12 que le entreguen también a su familia, pero les devuelve una familia más grande, que son los vulnerables. Les pide que vayan de 2 en 2 a esos lugares donde lo iban a necesitar. Pero es que yo soy testigo de eso. Esos lugares donde uno pretende ir a apoyar y termina siendo uno apoyado. Esos lugares donde uno pretende llevar a Dios y termina uno encontrando a Dios. Yo he terminado encontrando a Dios en esas casas donde he pretendido ir a llevarlo. He aprendido mucho de las personas a las que pretendía ir a enseñar. Y me han escuchado las personas que con tanto amor yo pensaba que era yo el que iba a escuchar. De tal manera que eso es lo que Jesús quiere entrenar, capacitar, fortalecer en esta comunidad de 12, que eran diferentes, unos solteros, otros casados, unos jóvenes, unos mayores. Para unos era más difícil que para otros, pero a todos les pide lo mismo: dejen todo, todo lo van a dejar. Pero donde no los reciban, sacúdense el polvo de los pies, no pasa nada. Dejen todo ahí, hasta el polvo de los pies. Pero también van a dejar los chismes, las quejas. Ese es el polvo de los pies. Dejar todo atrás. Es decir, moverse de ahí, quitarse de ahí, sacudiéndose todo, dejándolo ahí, no llevándose esa historia para siempre de negatividad hacia donde fueran adelante. Para que pudieran ir a sacar los demonios, tenían que dejar esos demonios atrás. Y les pidió que ungieran a la gente con aceite, porque ellos no iban solo para sí mismos, iban a curar almas y cuerpos.
con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa ese aceite al que Jesús se refiere cuando les pide únjanlos con aceite? Es decir, tóquenlos, sean parte, estén al nivel, sean con ellos. No como que vayan así como políticos a saludar. No, toquen a la gente y pónganles aceite. Todo eso es un acto de amor, de ternura, de caridad y de solidaridad, porque esa es la mayor pretensión de Jesús. ¿Cómo sería la convivencia de esa gente? Eran tan diferentes a su vez. Simón, por ejemplo, que llamaban el cananeo, era un observante acérrimo de la Torá y tuvo que lidiar con un leví, que era recaudador de impuestos, una profesión que se veía como algo, ¿saben? Como, no sé, como alguien que está haciendo algo impuro. Para ese momento lo veían como algo feo, despreciable, corrupto. Y entre ellos estaba también Santiago y Juan, que eran bastante alborotados y alborotadores también. Por eso les decían los hijos del trueno. Eran como relámpago, movían todo, animaban, entusiasmaban. Por eso esos precisamente que nombré, Santiago, Juan y Simón, son los que más comparten con Jesús. Y eran unos líderes que transmitían el liderazgo de Jesús con su propio toque, por supuesto, muy humano y muy como cada uno de ellos era. Pero es que Jesús se mantenía en una relación estrecha con ellos. La relación es la capacidad que tienen las personas para mantener un diálogo franco y transparente. Es la manera que encontró Jesús para fundar una iglesia de la que tú y yo somos parte, dialogando y conviviendo. Es decir, pues comiendo, compartiendo, enseñando, pero también orando, sanando, haciendo exorcismos, es decir, teniendo experiencias límites con personas que Él también llegó a admirar. No solo les pidió que lo escucharan y aprendieran de Él, Él llegó a admirar de ellos cosas que le gustaba. Por ejemplo, a Pedro, que es el que se llamaba Simón, le llama Kefas, que en griego se traduce como Petros, que es piedra. Y es así como conocemos nosotros a Pedro. Si Jesús lo nombra y le pide que sea él la cabeza fundante, es porque admiraba muchas cosas de su estabilidad, su seriedad, su resiedumbre en muchas cosas. Ahora te pregunto, ¿qué sería para ti lo ajeno de esos 12? ¿Qué es lo que los 12 no son? Los 12 no son un grupo rabínico, o sea, no son como un grupo judaizante, como adoctrinante de religión. No eran eso. Tampoco eran un grupo cerrado en el que todo lo hacían para dentro de sí. Era más bien un grupo que ayudaba a Jesús a ir, a caminar, a andar, a convivir con los demás. De alguna u otra forma eran casi como diplomáticos, iban preparando la llegada de Jesús a los diferentes lugares, y a su muerte fueron los que expandieron, por supuesto. Bueno, sobre eso tengo que aclarar algo. Estos 12, después de la muerte de Jesús, se disolvieron. Pues hago un silencio porque puede sonar eso muy raro. Pero esos apóstoles, que son los 12 apóstoles, no son los mismos estos 12 que Jesús llamó al principio. Pero eso te lo puedo dejar a ti como tarea de investigación, porque sería muy largo ahorita. Pero no hay que hacer elucubraciones sobre eso. Es lógico, ese grupo se disolvió. Muchos no regresaron nunca, de muchos no se sabe absolutamente nada. Solo se sabe de Santiago, de Juan y de Pedro, de los mismos que siempre andaban con él. Pedro fue asesinado después en cruz, todos sabemos. Santiago también. Y se fue extinguiendo lamentablemente este grupo fundante, este grupo fundador de la iglesia.
Pero Jesús decía hace unos minutos que era lo que no quería con ellos. Por ejemplo, un grupo del desierto. No los lleva al desierto. Jesús se va al desierto, pero ellos siguen viviendo una vida, entre comillas, normal. Es decir, no solo son místicos. Pues mucha gente tiene una fe muy mística y cree que la fe es solo ser místicos. No son solo místicos, tampoco son solo predicadores y solo misioneros, son todo eso. Se complementan todo eso. Más bien son la variedad unida, son la comunión de las diferencias. No es un grupo de guerrilleros tampoco, como políticos, así que ellos en nombre de Jesús quisieran hacer una especie de guerra santa, como algunos lo quieren hacer ver. No, porque Jesús de hecho los envía muchas veces. En sus palabras encontramos a Jesús diciéndole: los envío como corderos en medio de lobos. Sí, para Jesús más bien los apóstoles son un grupo de ternura, con el que pretende evocar las 12 tribus de Israel para convocarlas nuevamente a la reunificación, pero no para sí mismos, sino luego para ir por todo el mundo e instaurar el Evangelio, instaurar el reino de Dios. Un reino de Dios que no se parece en nada a la cultura que vivían, al sistema opresor que vivían, al machismo que había, a la sumisión de los más vulnerables. Todo lo contrario, los llama para que los ayuden a Él a inspirar un nuevo camino para vivir, a inspirar la comunión, a restaurar la vida de las personas que viven muriendo o que viven sobreviviendo. Jesús desea con estos 12 fundar una sociedad unida, sana, una sociedad fraterna, una sociedad dichosa, una sociedad en paz, que ama al Padre, que ame al Hijo y que ame al Espíritu Santo a través de las personas. Quiero preguntarte finalmente, si Jesús te llamara hoy, ¿qué le dirías? Feliz día. Muchas gracias por acompañarnos. Te espero mañana. Bueno, te espero más tarde en la misa. Muchas gracias.